Buenos días, camaradas. Quería comentar muy brevemente un fragmento de un libro publicado por dos troquistas proimperialistas yanquis en Argentina. Uno es venezolano y el otro es un argentino, que participaron y participan, ¿no?, muy activamente de su antichavismo furibundo, que, como decía al principio, lo único que hace es ayudar al imperialismo yanqui en la región. El libro en cuestión, el libro que escribieron, que fue publicado acá en Argentina, se llama ¿Por qué fracasó el chavismo? Pero quería detenerme específicamente, recién comencé su lectura. Es un libro que tiene, creo que, 2 años de publicado, o un poco más. En la página 35 dice algo muy aleccionador, algo muy claro, que a cualquier revolucionario marxista le va a aclarar definitivamente la posición de esta gente, ¿no? Fíjense que dice que Fidel Castro, recién electo Chávez a comienzos de 1999, Fidel viaja a Venezuela y marca claramente ante una multitud de estudiantes de izquierda en la Universidad Central de Venezuela que el proceso venezolano no debe avanzar hacia el socialismo como en su momento lo había hecho Cuba. Ustedes no pueden hacer lo que hicimos nosotros en 1959. Ustedes tendrán que tener mucha más, y esto es lo que quiero señalar, mucha más paciencia que nosotros. Y me estoy refiriendo a aquella parte de la población que está deseosa de cambios sociales y económicos radicales inmediatos en el país. Bueno, y continúa, ¿no? Hoy no se nos ocurriría decirle a alguien, haz una revolución como la nuestra, porque no podríamos, en las circunstancias que conocemos a nuestro juicio, sugerir, hagan lo que nosotros hicimos. Y acá está la fundamentación de Fidel, ¿no? Hagan lo que nosotros hicimos, pero en aquella época el mundo era otro y otras eran las experiencias. Bueno, clarísimo, ¿no? El artífice de la Revolución Cubana de 1959, Fidel Castro, marxista-leninista convencido, maestro del proletariado, señala, al igual que otro gran maestro del proletariado, como el italiano Gramsci, coinciden en que en una sociedad como la venezolana, la cual está ubicada en Occidente y que su principal, digamos, línea de contención al socialismo no pasa por el aparato militar. En este mismo libro explican muy bien, creo, el proceso del Caracazo, ¿no?, que fue justamente el momento en que las masas se insurreccionan frente al recién electo gobierno de Carlos Andrés Pérez, por allá por las jornadas del 27 y 28 de febrero de 1989. El presidente Carlos Andrés Pérez manda a reprimir, se produce una represión brutal, y el ejército y la policía, que fueron quienes ejecutaron, ¿no?, la represión, comienzan a dudar de lo que estaban haciendo, comienzan a vacilar. En algunos casos, como dice en el texto, se pasan directamente al campo de las masas o incumplen las órdenes de represión. Y eso, en el caso de Chávez, por ejemplo, quien es el principal intérprete de esa revolución, de esa rebelión popular que se subleva en 1992, lo que denota es que, como decía Gramsci, Antonio Gramsci, y coincide Fidel,
en el momento que da el discurso, en la asunción de Chávez como presidente, en 1999, el aparato estatal represivo no es el principal apoyo con el que cuenta la burguesía para efectuar la dominación política. En su momento lo fue, allá por la década del 60 y 70 del siglo XX, cuando el imperialismo yanqui animaba a las burguesías proimperialistas yanquis a tomar el poder directamente, ¿no? y ejercer la dictadura. Pero claramente esa forma de dominación política basada estrictamente, digamos, en el aparato militar, el aparato represivo, entra en crisis, ya que, como decía, repito, como decía Gramsci, como decía Lenin, Gramsci fue un ideólogo continuador, leninista fervoroso, ¿no? Continuador de los lineamientos estratégicos de Lenin. La forma de dominación que más le conviene a la burguesía es la República Democrática. ¿Por qué? Porque la dominación en la República Democrática, la burguesía no la ejerce solamente, exclusivamente con el aparato militar, sino que la ejerce a través de el engaño a las masas, a través de las dádivas o las pequeñas concesiones que le dan a las masas y a través de la hegemonía cultural que la burguesía desempeña, ya que la burguesía, como decía Lenin y profundizó Gramsci, digamos que la cultura dominante en una sociedad es la cultura de la burguesía. El aparato cultural, el aparato mediático es muy fuerte y es el que realmente custodia a través de la corrupción del individuo proletario, es el que logra, digamos, constituirse en la principal en el principal blindaje que tiene la dominación burguesa. Por lo tanto, Gramsci hablaba de una guerra de posiciones cultural, y esa idea de Gramsci es retomada por Fidel 40 años después. Fíjese, 1999 fue 40 años después de que Fidel asalta directamente el poder a través de una guerra de guerrillas, ¿no? Con un gran apoyo en las ciudades, por supuesto, ¿no? Esa es la línea que debemos seguir en América Latina, que por supuesto es un libro cerrado bajo 7 llaves a los troquistas, que por un lado alaban, hay una corriente troquista en Argentina, el PT se alaba, digamos, a Gramsci, pero lo alaban, pero no lo siguen. La construcción del bloque hegemónico, la construcción de justamente lo que Chávez hizo para triunfar electoralmente, ¿no? Una alianza ampliamente democrática con vastos sectores populares, con dirigentes de la pequeña burguesía, dirigentes campesinos, etc., es la que va a permitir superar el capitalismo en nuestra región a través de una paciente construcción política. Por supuesto que los troquistas eso no lo comprenden y no lo comprenderán nunca, a pesar de que el propio Fidel se los diga, ¿no? Porque ellos de hecho atacan a Fidel y a Chávez. Es una cosa muy curiosa. Ellos atacan el castrochavismo, ¿no? Lo explican en este libro, el cual, bueno, voy leyendo por partes, ¿no? Pero fíjense que atacan exactamente igual y utilizan exactamente los mismos términos políticos que los más proimperialistas incondicionales de la región, es decir, los medios hegemónicos, ¿no? que dan la lata con el castrochavismo, que impulsa, digamos, el socialismo, que impulsa la pobreza, que significa atraso, etcétera, etcétera. Bueno, de la misma forma, estos troquistas, que obviamente se van a enojar cuando uno le dice proimperialistas yanquis, pero es lo que son.
ya que alinean su estrategia política en la misma dirección del imperialismo yanqui, que sabe perfectamente bien que Fidel Castro fue uno de sus peores enemigos, que Chávez también lo fue. Hay sospechas, ¿no?, de que, bueno, en el caso de Fidel intentaron matarlo innumerable cantidad de veces. Finalmente hay sospechas de que, bueno, a ambos dirigentes han sido envenenados o que utilizaron algún tipo de mecanismo. Bueno, a Nicolás Maduro trataron de asesinarlo varias veces también, ¿no? Es decir, el imperialismo yanqui tiene ese instinto de clase de la burguesía imperialista que infalible, digamos, ¿no? Y sabe perfectamente bien que estos grandes dirigentes son sus enemigos. Los troquistas también los consideran sus enemigos. Y nosotros la lección que tenemos que sacar es que sea, digamos, consciente o inconscientemente alinearse con la estrategia del imperialismo yanqui, con la agenda del imperialismo yanqui, utilizar los mismos términos políticos que utiliza el imperialismo yanqui. Acá los seguidores de esta corriente internacional troquista hacen payasescas manifestaciones enfrente de la embajada venezolana en Buenos Aires, ¿no? Y tienen otros aliados como socialistas, entre comillas, como Razón y Revolución, y su dirigente Eduardo Sartelli, que es otro payaso consumado. Bueno, esa es la línea de esta gente. Es una línea payasesca, izquierdista, infantil, que no entiende absolutamente nada el papel que juegan estos dirigentes, tanto Fidel como Chávez, ¿no?, en este castrochavismo, ¿no? Su papel democrático, su papel aglutinador de las fuerzas democráticas, las fuerzas de masas, conductores de masas. Ambos conocen las aspiraciones de las masas y de cómo se debe actuar tácticamente en una época, en un continente como el continente americano, en el cual el salvaje imperialismo yanqui utiliza la menor excusa para intervenir, atacar. Acá cuentan el golpe contrarrevolucionario que sufrió Chávez cuando simplemente había sancionado una ley de expropiación de tierras de más de 5.000 hectáreas y algunas otras pequeñas mejoras democráticas para los campesinos. Inmediatamente sufrió el paro petrolero, ¿no? Bueno, es un libro de ineludible lectura para conocer a estos infantiles troquistas alineados inconscientemente, en su mayoría, quiero pensar, aunque, sin duda habrá alguno que otro que no. Pero bueno, de cualquier forma, lo importante no son las motivaciones por las cuales asumen la agenda yanqui, sino que efectivamente lo hacen, ¿no? Y nuestro papel es combatirlos ideológicamente, ¿no? Y de esa forma combatir al imperialismo yanqui en nuestra región. Venceremos, camaradas.